Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza tu consultorio podcast. Así es, ya comienza tu consultorio podcast el día de hoy dedicado al mes rosa, a la prevención del cáncer de mama, la importancia de todas las disciplinas que convergen para ayudar a estos pacientes y además una tarea que llevan a cabo día a día, no solamente en el mes de octubre, sino cada año y además luchan contra el cáncer en conjunto, mano a mano con todos los pacientes y además ayudan al proceso también con sus familiares. Equipo multidisciplinario, la clave, además de un diagnóstico adecuado. Antes de comenzar nuestro espacio el día de hoy, vamos a saludar como siempre a nuestra audiencia a través de la 96.9 FM, a través del @la radio podcast, así también nos consiguen en redes sociales y nos sintonizan en diferentes plataformas, en Instagram, YouTube, TikTok y también en Twitch. Mi cuenta, @Daniela J. Salas. Nuestro número de contacto, 0412-724-9527. Lo repetimos, 0412-724-9527. Vamos a saludar también a todo nuestro equipo en la producción, Alberto Berfo, Roseliano Díaz Arias y José Francisco Carvajal Echenique. Nuestro operador de audio, Pablo Belfort. Nuestro director de video, Difrey Alejandro, y quienes les habla a través del micrófono, Daniela J. Salas, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Ahora sí, presentamos a nuestros invitados. Hoy nos acompaña la doctora Crismar Rodríguez, ella es médico oncólogo. También tenemos a José Altuve, psicooncólogo, y a Isabel Muñoz, quien es la radiólogo que hoy nos acompaña también para hablar sobre los estudios. Un gusto recibirlos a todos. Gracias por acompañarnos y gracias por esa labor que realizan día a día para ayudar a los pacientes con cáncer de mama y diferentes también patologías, porque aquí tenemos expertos también que ayudan a los pacientes en diferentes áreas. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la importancia de todos los estudios que tenemos que hacerlo. Vamos a empezar con Isabel, que está con nosotros, porque todo comienza con un estudio, además la visita al mastólogo, al oncólogo. Pero tenemos un primer punto de partida, que es diferenciar qué está pasando con este paciente. Vamos a hablar, marco del mes rosa, nos dicen, hay que hacerse mamografía, hay que hacerse los ecomamarios, hay que revisarse. Antes había una campaña bastante popular que decía, tócate para que no te toque, pero ya se ha determinado que tocarse ya no basta, no es suficiente y por eso hay que hacerse realmente los estudios. Isa, ¿a partir de qué edad hay que hacerse estos estudios? Bueno, aquí en Venezuela y en muchos países a veces existe esa controversia, pero en la Sociedad Venezolana de Mastología hemos llegado a un consenso donde se sugiere la primera mamografía a partir de los 35 años, que es lo que sugerimos, una mamografía basal. Existen pacientes que tienen alto riesgo y que pueden requerir estudios anexos como resonancias magnéticas, pero son casos especiales. También podemos realizar o continuar, si todo está bien, el estudio de mamografía aquí en el caso de Venezuela es anual a partir de los 40 años. También existe controversia porque he tenido pacientes que me dicen, doctora, yo no quiero hacerme la mamografía, eso a mí me duele, el dolor es relativo, solo quiero hacerme la ecografía. Nosotros tenemos la ecografía establecida como un método complementario a la mamografía, un estudio complementa al otro, o sea, tenemos que hacer los dos y justamente en ese orden preferimos hacer mamografía, ecomamario y después evaluamos si la paciente necesita algo más. De la campaña de Tócate, a los radiólogos no nos gusta, creo que a los mastólogos tampoco.
poco, porque ya cuando estamos con esta campaña y que la paciente se siente algo... Ya está avanzado todo esto, ya, ¿no? Sí, por lo menos mide 2 centímetros aproximadamente. Entonces, sí, bueno, hay que tocarse. Obviamente nadie te conoce mejor que tú misma, pero hazte tu mamografía y especialmente si tienes más de 40 años. Bueno, 35 años, uno dice, estoy bastante joven porque me tengo que hacer el eco mamario, pero hay que hacerlo, no es doloroso. Y además existen mitos, porque también depende del estudio de mamografía, puede ser más incómodo o no. También a veces dicen, no, porque es que tengo implantes mamarios, se me va a reventar, entonces yo no me voy a correr el riesgo de que se me reviente. Sí. Entonces hay que ver todo esto. A veces nos juega un poco la mente. Y la mente nos dice también, si me diagnostican un cáncer, ¿cómo lo voy a sobrellevar? Así que, José, cuéntanos también cómo pasar por esto. También hay como muchos mitos con respecto a la información, ¿no? O sea, no es importante informar sobre los métodos y acompañar a las pacientes en la comprensión, ¿no? de lo que implican estos métodos. Porque claro, cuando hablamos de prevención es el temor previo. O sea, me siento un nódulo, un bultico, entonces es el temor que paraliza. Entonces no quiero saberlo. Eso es lo que pasa con las pacientes. No quiero saberlo, prefiero no saber nada y pasa el tiempo, ¿verdad? Y esto va desarrollándose. Entonces cuando ya la situación está un poco fuera de lugar, es cuando ya van a hacerse los exámenes y bueno, no podemos hacer mucho por ellas o por lo menos lo que se podía hacer al principio. Entonces hay que abordar esa ansiedad, esa reacción ansiosa. Es que es un diagnóstico bastante fuerte porque Crismar lo puede decir más que nadie que le toca dar este tipo de diagnóstico muchas veces y que además no es fácil de asimilar. O sea, ¿cómo es para Crismar? Crismar Rodríguez, nuestra especialista mastólogo que nos acompaña el día de hoy, ¿cómo es para ti poder decirle a alguien, mira, tienes cáncer de mama? Sabemos que ustedes se preparan, pero también eres humana. Es difícil, realmente es bastante difícil cada vez que tienes que decirle a una paciente que su diagnóstico es cáncer de mama. Sin embargo, nosotros nos apoyamos en que actualmente tenemos muchísimas opciones disponibles y hay muchísimas opciones de tratamiento con los que las pacientes pueden salir victoriosas o pueden salir con salud a, digamos, 10, 15 años antes, que el tratamiento era general para todas las pacientes, independientemente del tipo de cáncer, del tamaño, de la localización o de qué tan avanzado está. Actualmente es muy distinto tratar una paciente que tenga un tumor de 2 centímetros, por ejemplo, diagnosticado, a que sea un tumor de 5 centímetros o que esté en ambas mamas o que esté en otra parte del cuerpo, que haya hecho, digamos, metástasis. Claro. Y pues para eso nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que nos apoyamos todos, radiólogo, el psicooncólogo, el oncólogo médico, que es importante para nosotros, y pues los cirujanos para poder dar el tratamiento completo a la paciente y pueda recuperar su salud en el menor tiempo posible. Claro, ustedes pensarán, ¿por qué no empezamos hablando con la mastólogo en vez de con la radiólogo? Pero resulta de que normalmente nosotros vamos a otros especialistas como es el ginecólogo. Entonces, de repente nuestro primer filtro va a ser el ginecólogo. Entonces, el ginecólogo probablemente le va a referir un estudio, le va a decir, por favor, vete a realizar estos estudios. Muchas veces en consultorio ellos pueden pasar de repente un eco, pero para tener la especificación real los van a mandar es con un radiólogo. Entonces, vamos a tener como que ese primer paso, aunque pareciera al revés, va a ser ese primer paso. Vamos a ir primero al radiólogo, vamos a ir a hacernos ese estudio y luego él va a filtrar y nos va a decir, mira, sí, tienes que ir al mastólogo o el estudio ha estado bien, todo va a estar bien, luego una próxima consulta, depende cómo evolucione todo, te volvemos a hacer otro estudio. Entonces, vamos viendo como esa interacción, porque a veces dicen, bueno, pero cuando yo toco la puerta del mastólogo le digo, hola, Cris, vengo a hacerme una evaluación contigo. Realmente como que no tenemos esa cultura, ¿no? Sí, eso también es nuestro trabajo, que es educar a toda la población de cuándo deben ir al mastólogo. Al realizar la primera mamografía a los 35 años, ya nosotros los estamos esperando en consulta. Y antes de esa edad, si tienen algún síntoma, si presentan molestia en las mamas, dolor, se palpan algo distinto,
tienen secreción por el pezón, cualquier síntoma que presenten, y sobre todo si tienen antecedentes familiares directos de primera o segunda línea que hayan tenido cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer que también se ha encontrado relación. Por supuesto, vamos a ver, porque a veces pensamos, ¿será que tengo que hacer una preparación previa para irme a hacer estos estudios? Sí. ¿Qué debemos tomar en consideración para ir a realizarnos nuestro eco mamario a partir de los 35 años? Ya esa edad, como bien nos explicas, subió un poquito y es necesario, sí es importante hacerlo Sí. ya a partir de esta edad. Aquí en Venezuela los parámetros que tenemos justamente con esa mamografía basal a los 35 años y hacerlo de forma periódica, anual, para acudir a tu mamografía lo que sugerimos es primero ir sin desodorante. Las pacientes se quejan, me dicen, no doctora. ¿Cómo voy a salir yo de mi casa ¿Cómo sin voy a salir yo desodorante? sin desodorante? No me siento bien, pero Claro. créeme que nosotros no pensamos en eso. Porque ¿Qué cambia tener desodorante o no para hacer este nos estudio? causa artefacto en el mamógrafo. Ok, Entonces, es una pues, interferencia. sí, puede confundirse con microcalcificaciones, y las microcalcificaciones en mamografía es un hallazgo que a veces no es malo, pero muchas otras veces sí puede ser un hallazgo que sugiera algo no tan bueno, y por eso sugerimos que la paciente vaya sin desodorante. Tienen que ir con una ropa cómoda, con ropa de ejercicio, que estén cómodas, y dejarse llevar por todas las instrucciones que diga la técnico que les realiza la mamografía, porque son distintas posiciones para que el estudio quede de forma correcta. Sí existen muchos mitos en las pacientes, tal cual como lo mencionaste, los implantes. He tenido pacientes que me dicen, no doctora, yo tengo implantes, se me van a romper cuando la máquina me aplaste. No, el mamógrafo no rompe el implante y no le va a pasar nada. Son mamógrafos, un equipo especial justamente para hacer proyecciones especiales de la mama, para nosotros evaluar si hay un nódulo, si hay otras cosas. Y lo otro mito importante del que hablan muchas pacientes es, doctor, eso emite radiación. Yo no quiero llevar radiación, más bien la mamografía me va a dar cáncer. Eso es ¿Mito o otro realidad? mito. Es un mito, Es un ¿no? mito. No es una realidad. Además, la mamografía detecta el cáncer de mama, y si es prematuro, mejor. Por supuesto. Y es necesario conocer todos estos mitos y realidades porque sí, vamos como desmitificando todas esas creencias que nos han introducido con el largo de los años, que hemos visto de repente en una película, en una serie, y que realmente es más ficción que realidad. Y por eso hoy reunimos a este grupo maravilloso de equipo multidisciplinario para que nos ayuden a hablar un poco más sobre esto. Y seguimos en esta rueda porque sí, desmontamos el mito, pero ¿cómo hacemos esa educación, esa constancia? Sabemos que Mes Rosa es una campaña espectacular, de eso no hay duda, en nuestro país y en el mundo todos nos vestimos de rosa, pero no solamente basta que nos coloquemos un color rosado en una ropa o que nos coloquemos un lacito identificando que estamos a favor de esto, sino que poner un granito de arena para de verdad determinarlo. Cris, con respecto a los estudios, sabemos que hay poca tendencia a que vayamos primero con ustedes, pero si este paciente va, ¿cómo haces para convencerlos prácticamente de que es necesario todos estos pasos? Bueno, nosotros en la consulta, por rutina le realizamos una ecografía, digamos como una ecografía de pesquisa a todos los pacientes que van por mama. Y pues les decimos que el eco no es suficiente para hacer diagnóstico, porque hay lesiones que son muy chiquiticas, como dijo bien Isa, que son las microcalcificaciones, y no son visibles por eco. Entonces siempre es importante complementar la mamografía con el eco mamario y pues la evaluación por un especialista. Porque si hablamos un poco del autoexamen, que es una campaña que tuvo muchísimos años y que bueno, fue una campaña en su momento bastante buena porque ayudó a diagnosticar muchísimos pacientes, pero actualmente con los avances científicos que hemos tenido ya está en desuso. Entonces, si tenemos una paciente que acude porque se realizó el autoexamen y se palpó una lesión, seguramente va muy preocupada y ansiosa porque cree que es cáncer. Pero no todas las lesiones que se palpan son cáncer. Por supuesto, hay lesiones benignas y malignas, Claro. y también hay lesiones benignas en la mama que hay que tomarlas en cuenta y determinarlas porque por mucho que sean benignas, hay que tratarlas, ¿no? Exacto. Por Y allí supuesto. entra la importancia de que sea evaluado por un especialista, tanto con los estudios de imágenes como con el examen físico y la evaluación para el diagnóstico, y poder explicarle a la paciente qué es lo que se debe hacer y pues a dónde debe dirigirse y cómo realizar cada uno de los pasos que siguen. Por supuesto, los pasos que siguen también, aunque no hemos llegado ya al diagnóstico de cáncer,
Yo sigo insistiendo con la salud mental, porque la salud mental no solamente está determinado si tenemos una enfermedad o una patología, sí o no, sino que es como que algo que ya deberíamos tener implementado incluso en nuestro sistema de salud. Sí. Deberíamos tener casi que una materia obligada real, desde que estamos casi que en preescolar hasta el resto de nuestra vida, porque ¿qué pasa? Nuestra inteligencia emocional muchas veces no es tan rica y no es tan No. proporcional como lo quisiéramos. Y me incluyo porque día a día trabajamos en ello. Yo voy Ujú, a una psiconeuroterapeuta, o sea, yo considero que es una herramienta esencial. ujú. Y sin embargo, hay situaciones en mi vida en donde enfrento situaciones tristes, enfrento situaciones de ansiedad o de angustia, y es normal. Todos somos seres humanos, todos tenemos emociones, y el hecho de que nos pongamos tristes por algún motivo no quiere decir de que no somos fuertes o que no estemos haciendo todo bien. Entonces a veces queremos decirle a una persona con un diagnóstico o que está esperando un diagnóstico, porque yo creo que una de las etapas más crueles en Es donde cuando podemos tienes estar ese... es en la espera, En José. la espera. ¿Cómo Ujú. sobrellevamos ese Hay, proceso de espera? sí, hay que acompañar a las pacientes en ese proceso de espera y hacer que ese proceso sea lo más activo. De hecho, yo con las pacientes trato de siempre planificar día a día, porque de repente son 2 semanas, 3 semanas, ¿no, Cris? Que llega el resultado de la biopsia y hay que planificar esos días porque, ¿qué pasa? Cuando ya tienes la sospecha de que puedes tener una lesión maligna, la dimensión del tiempo se paraliza para los pacientes. Es decir, la vida se te detiene hasta que llegue ese resultado. Y Ya. eso hay que validarlo, Daniela. O sea, me parece muy importante eso que dices. O sea, la psicoeducación va desde validar todas esas emociones. Es decir, lo que estás sintiendo es real. Claro. De hecho, el temor al cáncer es tan real que no lo podemos evitar, ¿no? Y cuando tenemos de cara a un posible diagnóstico, tenemos que empezar el proceso de acompañamiento. Claro, uno como profesional también debe también como hacer sus separaciones, ¿no? Porque somos un cuerpo también, ¿no? Y en su lugar, yo también sintiera lo mismo. A Por mí supuesto. también se me puede paralizar la vida, ¿no? Pero me parece muy importante este proceso de psicoeducación, pero un proceso de psicoeducación estructurado, que va desde validar las emociones, estabilizar al paciente, ¿ok? Calmar o evitar de alguna manera que estas reacciones emocionales puedan convertirse o evolucionar a un episodio ansioso y luego manejar la información médica. Porque, ¿qué pasa? Los pacientes cuando tú le dices que tienen cáncer, ya empiezan, o sea, hay un proceso de anestesia emocional. Claro, Se porque uno va nublan. directo al fatalismo, ¿no, Cris? O Entonces, sea, Totalmente, los total. médicos van, porque los médicos van estructurados, ¿no? O sea, lo digo por experiencia. Los médicos van estructurados. Tienes una lesión, la biopsia dice que tienes un carcinoma, no sé qué cosa, y tal. Y luego van a las opciones de tratamiento. Pero ya los médicos vienen como estructurados. Ya después de que le dice la palabra cáncer, ya ellos no quieren escuchar más nada. No, y es que Entonces no Claro. se escuchan más saturan, nada. no No escuchan más escuchan. nada. O sea, esa es la Bueno, anestesia emocional. nosotros, por ejemplo, a nivel de radiología, porque el paciente Ujú. inmediatamente te pregunta y dice, ¿cómo salí, doctora? Ay, ¿Qué, sí. qué tengo? Porque a veces lo sospechan. Nosotros tratamos de quizás no mencionar esa palabra. Es una Ujú. palabra muy contundente. Los Sí, bastante. pacientes se bloquean y mencionamos que bueno, hay que hacer más estudios, que no es mentira, es así. Ujú. Probablemente esa paciente vaya a una biopsia y que eventualmente hay que esperar un resultado y eventualmente ir al mastólogo. Claro. Sí, nosotros lo que hacemos en general es que les pedimos a los pacientes siempre que vayan acompañados cuando les vamos a dar el resultado, porque es una noticia muy difícil para recibirlo Ujú. solo. Entonces ellos necesitan su red de apoyo que esté con ellos Sí. y que los pueda acompañar y que también nos pueda entender a nosotros de qué es lo que viene y qué es lo que vamos a hacer con el claro, paciente. Crismar, ¿no te ha pasado que de repente tienes una persona que dice, quédate tú, yo me salgo y recibe tú el diagnóstico, yo no lo quiero escuchar? Sí. No me ha pasado, Pero sí pasa. pero Puede sí he pasar. escuchado que pase, porque nosotros siempre tratamos de que el paciente tenga el diagnóstico. Lo que Ujú. nos ha pasado también mucho es que el familiar ya sabe, por ejemplo, cuando Ujú. hay una recaída o cuando hay algún avance en la enfermedad, el familiar siempre como que se entera o sospecha antes que el paciente y nos aborda antes y nos dice, por favor, no le digan a mi familiar todavía, yo voy a buscar el momento
Claro, poder porque decirle. justamente Ángela Echenique, que me parecía raro que no había comentado por acá, nos escribe y dice lo siguiente: buenas tardes para todos los especialistas. Es un duelo el proceso del diagnóstico, ya que después de eso la fuerza, hay que buscar mucha fuerza interior. Y sí, realmente es así, es porque es lo que nos decía José, nuestro especialista, nuestro psicólogo. Es como que nos detenemos y no dejamos de pensar en ello. No es el tema hoy cáncer de próstata, pero por ejemplo, me tocó directamente con mi papá, en los estudios realizarle, y el doctor me dice, toma esta biopsia, mándala a procesar en X lugar, que yo confío mucho en este sitio para el diagnóstico. Voy yo y llevo yo misma la toma de muestra, anatomía patológica, y me dicen en tantos días están los resultados. Como yo soy la que estoy llevando la muestra, al doctor le va a llegar un correo, pero yo tengo la posibilidad de ir a buscar el resultado impreso, porque es así. Claro. Y resulta de que tenía tanta ansiedad que yo tuve que abrir el sobre y ver el diagnóstico. Tenía que verlo, gracias a Dios. No era cáncer, era una inflamación benigna, hiperplasia prostática, que también conlleva una serie de procesos y que, bueno, no es tan fácil y no es cáncer. Entonces entiendo un poco estos procesos y lo entiendo como familiar. Entiendo la angustia y sé lo que se pasa, porque aunque el diagnóstico no era para mí, yo sentí un poco, ¿verdad? Esa ansiedad, esa angustia. Claro. Y a pesar de que, bueno, tengo muchos amigos médicos y tengo esa dicha de tenerlo, y como que esa información mucho más cercana, hasta yo sufrí de ansiedad. Entonces, hay que validar nuestras emociones, sin Claro. duda alguna. Claro, porque cuando estás del lado de acá, de repente tú puedes hablar tranquilo, pero cuando estás de este lado que te toca es diferente. Distinto, Es distinto, distinto. muy distinto. Y sí, a veces nos podemos quejar como paciente y decir, bueno, pero me dio el diagnóstico un poco frío. Pero realmente sabemos, por eso que te digo, o sea, entiendo que eres humana y que realmente tienes que seguir con un protocolo médico, porque es así, tampoco te puedes dejar sumergir en todas las emociones tampoco, porque tienes muchos diagnósticos o muchos tratamientos que dar. Claro, pero tampoco somos de piedra. No, No es para nada. sencillo, Para no nada. es nada sencillo dar un Para nada. diagnóstico, mucho menos en pacientes jóvenes Ujú. o en pacientes que van con toda la familia y que tú notas todo el amor que hay en esa familia, todo el apoyo y pues dar un diagnóstico de cáncer, de verdad que es sumamente difícil. Sí. Claro, incluso los tratamientos. Por acá, caricaturas.j oficial nos dice, saludos, deben existir mejores políticas públicas que mejoren el diagnóstico y tratamiento gratuito. Es una enfermedad que no se puede costear. Y bueno, sí, muchas personas lamentablemente no tienen la posibilidad de costearlo, y sí hay medicamentos que hay que buscarlo en farmacias de alto costo, y es un procedimiento que se tiene que hacer a través de ellos. Sí, muchas cosas que mejorar, por supuesto, pero la voluntad médica, la voluntad de los especialistas está allí y eso no se puede dudar. Crismar, una vez de que te llega estos resultados que te confirman de que tu sospecha era cierta, ya hablamos un poco del diagnóstico, ir acompañado y bueno, esa fuerza que hay que buscar y ese acompañamiento también psicológico para ello. Luego sabemos que los tumores, dependiendo del estadio, de lo que mide, va a ser un abordaje totalmente diferente. Entonces, ¿cómo explicar también ese plan de acción y organizarte para ayudar a estos pacientes? Bueno, una vez que nosotros tenemos el resultado de la biopsia, generalmente pedimos, o siempre, el 100% de las veces pedimos otro estudio que se llama inmunohistoquímica y nos va a decir qué tipo de tumor es y a qué tratamiento responde. Es como saber más especificaciones del cáncer. Y una vez sí que ya tenemos ese resultado, hacemos los estudios de extensión para verificar que esté solamente localizado en la mama, porque el tratamiento es distinto si está solo en la mama o si se ha ido a otra parte del cuerpo. Y allí entramos en el trabajo, o sea, empieza como digamos un poco más fuerte el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir de la mano siempre con el oncólogo médico, que es el que, dependiendo del tumor, nos vamos a, algunas veces iniciamos por tratamiento sistémico, que es típicamente conocido como quimioterapia, pero actualmente no solo es quimioterapia, hay hormonoterapia, hay anticuerpos monoclonales, o sea, hay inmunoterapia, existen muchísimos tratamientos disponibles según el tipo de tumor, y por supuesto la parte quirúrgica,
que siempre el paciente, aun cuando responda muy bien al tratamiento de quimioterapia, pues debe ir a cirugía. Por supuesto. También con todo el proceso del diagnóstico, otro de los mitos o realidades, vamos a ver porque Isabel nos ayudó a desmontar uno que era sobre la radiación de los equipos de mamografía, ecomamario, que muchas personas creen que van a desarrollar cáncer por simplemente estar expuesto una vez al año con respecto a ello. Es que las radiaciones afectan con una cantidad excesiva de radiación directa en nuestro cuerpo, pero en este caso es algo Es muy corto, baja. es mínimo, Es mínima, es sí. mínimo. Otra de Y- las dudas es la biopsia. La gente dice, es que me hicieron una biopsia y se me regó el Se va a cáncer. regar, Sí. sí, es un mito Chicos, muy común. ¿se riega el Bastante cáncer común. por una biopsia? No, No. no, la No. biopsia no hace que el cáncer se disperse a ningún órgano. La biopsia nos va a ayudar a todos, tanto al paciente a salir de dudas, a los médicos a poder actuar, como dice Cris. La biopsia o bien es realizada por el mastólogo o por nosotros, por radiología. Yo soy radiólogo especialista y dedicada a la imagen mamaria y aquí hay varias radiólogos también dedicados a esta labor. La hacemos siempre guiadas por métodos de imagen, siempre la biopsia siempre tiene que ser guiada por ecografía o por mamografía, dependiendo de cada lesión. Sí hay muchos mitos alrededor de esto, pero definitivamente es solo es un mito. Nosotros queremos saber de qué trata, yo les explico a las pacientes porque a veces hay lesiones que son benignas, que igual tenemos que biopsiarla para saber, mira, Claro. si es esta lesión benigna, ya está, para tomar una decisión o la dejamos allí o mira, es mejor quitarlo. Y de igual forma, es educar a las pacientes. Nosotros en la biopsia siempre colocamos anestesia, tratamos de que sea lo más rápido y efectivo posible para salir de ese episodio en ese momento y aclarar todas las dudas. Y sin duda esto fue un contundente no de nuestros tres especialistas. Por acá, mira esta pregunta, José, que nos llega y nos dice, ¿qué recomienda a los pacientes que son abandonadas por sus parejas luego de perder una mama? Wow. Bastante complicado. Wow. ¿no? O sea, porque depende de cada caso, ¿no? Porque hay que ver el contexto de esas pacientes, ¿no? Muchas veces cuando llega la enfermedad, las pacientes se dan cuenta de que tienen una relación complicada, ¿no? Claro. Y evidentemente eso hace que se desencadene la ruptura. Claro, puedes Pero tener sí. una relación que más bien se afianza más, Exacto. que tienes mucho más apoyo de tu pareja y Sí. tus seres queridos, y otras en donde hasta por el mismo temor muchas veces la pareja puede alejarse, ¿no? Sí, muchas veces. Lo que pasa es que, claro, caemos como en el común, ¿no? Porque nosotros los psicólogos no tenemos una respuesta estándar para todos. O sea, yo no te puedo decir a ti que todas las mujeres que han sido abandonadas por su pareja Es por pérdida van de a, mama. van a recibir el mismo tipo de atención, ¿no? Pero lo que sí hacemos los psicólogos, o sea, los que nos dedicamos a trabajar con ella, es a priorizar. ¿Okay? No es que el dolor por la partida y la pérdida relacional en este caso no sea importante, pero sí ayudamos a las pacientes a priorizar. O sea, en el espacio terapéutico las pacientes pueden desahogarse, ¿okay? Hablar sobre la situación y se le pueden dar algunas estrategias de afrontamiento, pero el psicooncólogo debe hacer prioridad en la salud. Por Y el supuesto. psicólogo de la salud en general, ¿no? Y el que está dedicado al cáncer debe priorizar primero el aspecto de la salud y que esta Claro. situación no lleve a una Lo que pasa es que un situación... duelo emocional también es complicado. Exacto, la Entonces, idea. se suma como que todo y es difícil. La idea es que las reacciones emocionales, producto de en este caso de este estresor que tiene que ver con la ruptura, no lleve a la paciente a un episodio depresivo que además consecuente vaya a una poca adherencia al tratamiento, se abandone completamente y obviamente ponga en riesgo el pronóstico o en este caso la sobrevivencia, ¿no? Porque pueden haber pacientes que están sobreviviendo al cáncer y son abandonadas. Claro, y Puede ser. también aprovecho por acá, porque como estamos hablando de la importancia del diagnóstico oportuno para evitar también este tipo de complicaciones, que por ejemplo es la pérdida de una mama, que es la mastectomía radical, es fundamental que lo hablemos, Cris, de que actualmente se trata de conservar tanto la mama que en muy raros casos se pierde la mama realmente. Sí, actualmente existe una especialidad, bueno, actualmente desde hace unos cuantos años que se llama oncoplastia. Y esta especialidad se encarga
de combinar cirugía plástica con cirugía oncológica. Evidentemente lo primero es conservar la salud de la paciente o devolverle salud a la paciente, pero pues a través de los años nos hemos dado cuenta que la autoestima es muy importante y que las mamas son muy importantes para las mujeres porque nos representan, digamos que es nuestra identificación como mujeres. Nosotros nos sentimos más femeninas cuando tenemos mamas. Claro. Por ejemplo, entonces al pasar por una mastectomía, la vida va a cambiar completamente. Por supuesto, vamos a irnos a una pausa porque tenemos compromisos con nuestros clientes. Así que aquí en Tu Consultorio Podcast hacemos un receso mínimo, pero ya regresamos hablando sobre el cáncer de mama y la lucha que llevan a cabo todos y que tenemos también ese granito de arena que aportar como sociedad. Los médicos en sus áreas, desde sus puntos y nosotros también dentro de la sociedad apoyando a todas esas personas que esperan o tienen un diagnóstico. A la pausa, volvemos. Inicio de espacio publicitario. Unidad Vascular de Caracas by Dr. Carlos Durán. La opción en cirugía cardiovascular presenta Flevofoto Rejuvenecimiento, un procedimiento científicamente probado, creado en nuestro país con la última tecnología láser Nordis para eliminar sin dolor ni cicatrices, arañitas, manchas y otras alteraciones estéticas. Citas 0424-222-7219 o a través de @dr-Carlos Durán. Atención, el doctor Asdrúbal Alfonso, reconocido especialista en cardiología intervencionista, te brinda lo último en tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Disfruta de la excelencia y siéntete seguro al realizarte un cateterismo de última generación, así como estudios diagnósticos no invasivos, prueba de esfuerzo, mapa y holter de ritmo. Contáctalo a través de @dr-Asdrúbal Alfonso. Tu corazón merece lo mejor. Fin de espacio publicitario. Atentos, porque ya regresa Tu Consulta Médica. En Street Radio, la radio podcast. Continúa Tu Consultorio Podcast. Estamos acá conversando sobre el mes rosa, mes de prevención del cáncer de mama. Justamente seguimos hablando con Isabel Muñoz, quien es radiólogo, Crismar Rodríguez, quien es oncólogo, y José Altuve, que nos acompaña, psico-oncólogo, parte de los equipos multidisciplinarios que acompañan en el diagnóstico, lucha y también en la curación del cáncer de mama. Vamos a irnos ahora con nuestra recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Recomendación de la semana. Te recomiendo que te realices tu mamografía a partir de los 35 años y a realizarla de forma anual. Asimismo, acompañarla o complementar el estudio de pesquisa con la ecografía mamaria y la visita al mastólogo. Y por supuesto, visitar al psicólogo para recibir orientación y ayudarte en el abordaje emocional. Así es, paso a paso, parte de las claves esenciales porque un diagnóstico adecuado, oportuno, te salva la vida, te salva tu salud y además conservas tu estructura de las mamas, que lo estábamos hablando antes de irnos a la pausa. Y además, bueno, esto luego hay soluciones, hay algunos pasos que se pueden dar. Otra de las cosas que se piensan al momento del diagnóstico de cáncer, y cuando hablamos sobre cáncer de mama, automáticamente es el cabello, la pérdida del cabello. Y también hay un impacto psicológico y emocional en la pérdida del cabello. Entonces muchas veces optan ya de una vez por raparlo y quitarlo, y otras se resisten mucho más a la pérdida del cabello. ¿Cómo sobrellevar también este proceso? Porque esto también es parte de un duelo. Sí, son muchas... el cáncer tiene muchas pérdidas. O sea, no solo es la pérdida de la salud, sino toda la pérdida, las pérdidas corporales. Y creo que es muy importante, y yo siempre hago énfasis en esto, en la medida en que nosotros eduquemos, psicoeduquemos al paciente, que el paciente, una vez que tenga el diagnóstico, vaya al psicooncólogo, es importante, porque esa primera consulta no implica que el paciente se vaya a quedar en consultas sucesivas, porque muchas veces los pacientes dicen, pero es que yo no estoy loco, yo no necesito Eso también es un estigma totalmente, ¿no? Totalmente, por supuesto. Porque por algo estamos allí, ¿no? Por algo somos psicólogos de la salud.
¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso. La primera consulta le da estructura al paciente. O sea, porque claro, viene el diagnóstico, tengo cáncer, el cáncer es sinónimo de muerte, tenemos todo este estigma cultural que elicita toda la respuesta emocional, el desborde emocional. Y cuando el paciente viene a la consulta psicológica es precisamente a tener estructura y a prepararse para la consulta. Mira, te espera esto, te espera esto. Porque ¿qué pasa? Con el médico no es que no tiene información, sino que sale muy choqueado de la consulta. Y el médico trata de darle la mayor información desde lo que puede, o sea, desde donde puede el médico, porque también los médicos tienen que formarse en estrategias comunicacionales. ¿Tú qué dices de esto, Cris? Y es muy importante. Sí, totalmente. Nosotros, ¿O no? hay muchas veces que cuando damos el diagnóstico, les decimos a las pacientes que, mira, es algo temporal. Entonces, así ellas ya, para como que se vayan preparando, que en un tiempo o durante un tiempo su vida va a cambiar por completo. Claro. Puede ser que pierdan el cabello, pero bueno, allí también les decimos, el cabello va a volver a salir, quizá va a salir más bonito, porque hay cambios. Hay mujeres que tenían, por ejemplo, el cabello liso y luego de la quimioterapia, de la pérdida del cabello, les sale rulo. Imagínate. Entonces, y cuando llegan después a la consulta, que ya tienen cabello, se ven completamente distintas y se ven bellísimas y Sí. tienen es como que renacen. Ujú. Tienen una nueva luz. Nosotros les decimos, ¿ves? ¿Recuerdas hace 6 meses, un año, cuando recibiste la noticia y creías que el mundo se iba a acabar? Pues bueno, el mundo se acabó como lo conocías, pero nació un nuevo mundo Sí. y nació algo mejor y más bonito para ti. Y bueno, así tratamos de ir ayudándolas y por supuesto nosotros tratamos de acompañar a las pacientes en todo el proceso y de estar disponibles Claro. lo más que podamos para cualquier duda o cualquier inquietud que ellas tengan y en las que nosotros las podamos ayudar. Claro, lo que pasa es que son como visitas totalmente diferentes, desde que vas al radiólogo, porque de repente empiezan a preguntarte, me imagino, Isabel, ¿qué estás viendo? Sí. Si tengo cáncer, Ujú. ¿viste Sí, algún totalmente, tumor? sí. Pero dime tú, Sí. porque igualito tú lo vas a escribir. Claro. O déjame leer lo que estás escribiendo. Entonces a Sí. veces también nos vamos a internet. Agarramos Ah, a ese doctor Si vas a Google. El peor Google, bueno, error. ya sabes lo que vas a Sí, encontrar. sí. Wow, Encontrar sí. cosas peores. No, yo he tenido pacientes, es una consulta también, porque nuestra consulta justamente es de imagen mamaria. Sí, tengo pacientes ansiosas y me dicen, pero ¿qué ve, doctora? Algo malo, lo veo en su cara, ¿por qué pone la cara así? ¿Por qué pone esa No, cara? porque es que entonces- los médicos siempre tienen la cara seria. Y me dicen Sí, que claro. el doctor ve muy serio. Entonces no puedo interpretar qué es lo que Claro, quiere decir. yo soy muy comunicativa, yo les voy hablando, yo les digo, yo te voy a decir todo lo que yo pienso y voy viendo. De hecho, en el consultorio tengo una pantalla que transmite lo que yo veo en mi ecógrafo y voy explicando, mira, esto es algo benigno, esto es un quiste es pelotita de agua, no pasa nada. Pero he tenido pacientes que me ha tocado que ellas van confiadas, sí, es un estudio que me hago anual, todo siempre ha estado bien, me lo hago porque es el mes rosa y me pasó una vez que encontré algo que no era bueno. Claro. Le comunico, mira, yo estoy viendo algo aquí, ¿quién es tu mastólogo? Siempre le comento, ¿te está viendo un mastólogo? Muchas veces la respuesta es no, ¿para qué me va a ver un mastólogo? Y para Eso qué- también, que es Sí. quitarle eso tanto para el psicólogo como para el mastólogo. Sí, hay que ir. No solamente vamos al mastólogo porque tenemos Sí. algún tipo de tumor. No, yo siempre estoy en comunicación con otros especialistas. Esto es un equipo de verdad porque hay pacientes que tal cual no toman bien la noticia y pacientes que, bueno, se ponen molesta y uno trata, no, mira, me han Claro, de dicho- repente te dice, ¿cómo es posible si hace un año yo no tenía nada? Exactamente. Si yo Claro. hace un año me hice mi Porque hace un mamografía año y no lo había vieron. pasado nada. Exacto, hace un año porque no me lo vieron, a mí nadie me dijo eso es mentira. Y O yo quiero les- una segunda opinión, me va a hacer otro Claro. estudio. Sí, que las Estás pacientes- equivocado. Las pacientes son libres de hacer una Claro, segunda Claro. opinión, tienen todo el por derecho de supuesto. hacerlo. Pero tal cual como yo le digo, Esa es mira, negación. Sí, Es negación, sí, es negación, sí. muchas veces negación, pero yo les digo, mire, yo no puedo cambiar esta imagen está aquí, a mí me parece que es esto, toma tu informe, esto, claro. son Visita al libres- mastólogo, Exacto, conversa sí. con tu Yo mastólogo. creo que eso Sí. es muy importante lo que tú dices, porque tú le das la información al paciente y luego le das la opción a decidir. Que me parece importante que se incluya siempre cuando orientas. ¿Cuáles son los cursos de acción? Mira, está esto, ¿ok? Y tienes que seguir esto y seguir esto. Porque al final el paciente tiene que responsabilizarse de lo que le está pasando. Y muchas veces cuando decimos esto en la consulta es como muy fuerte, pero no es mentira. Y los psicólogos, nosotros los psicólogos que trabajamos con pacientes oncológicos tratamos siempre de responsabilizarlos.
responsabilizar es una forma de hacer real Claro, y el esto no quiere suceso. decir que eres responsable porque te salió un Exacto. tumor. No, No. no, para nada. O sea, no. responsabilizarte de que tienes que asumir Hay- las etapas que tienes que hacer y claro, Exacto. de repente no lo dice tan fácil, mira, tienes que ser Claro. fuerte, pero ya va, fuerte a tu No, manera, fuerte. fuerte que te permita hacer tus protocolos. Y justamente voy para acá con Crismar con respecto a eso, a ser fuerte, porque sí tenemos esa angustia, esa ansiedad, el examen, el diagnóstico, me metí a Google, me dijo que sí tenía, que no tenía, que eso se me quitaba así, que no, yo no quiero que me pase esto, pero ustedes han tenido, yo lo digo porque sé que Crismar, además de sus consultas, participa en varias organizaciones, ha tenido muchas actividades muy bonitas también con sobrevivientes de cáncer de mama, y por eso te consulto a ti, porque tenemos esos planes de acción, pero poco a poco, ¿cómo vas ayudando y sensibilizando a esto? Porque sí, a veces dicen, el doctor es muy serio, pero también está la experiencia de médicos como Crismar, que son bastante humanos, y van y los acompañan. Sí. Entonces tienen como que esa unión y ese encuentro con sus pacientes. Sí, además de eso también es importante, y nosotros les decimos mucho, y que conozcan otras pacientes que han salido bien, porque Sí. no todo es malo, y a pesar de que al principio se ve todo negro y se ve todo gris, pues el sol vuelve a salir. Ujú. Entonces, siempre en las consultas, cuando están esperando por el turno, las pacientes se conocen y hablan y se comentan y dicen, bueno, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, a mí no me Y quitaron para la todos los mama. pacientes no es lo mismo, porque hay unas Exacto. que de repente necesitan un tratamiento en donde si vas a perder el cabello, otras no. Otras no. Otras en donde simplemente con radiación, porque es muy pequeñito, ya va a desaparecer. Otras necesitan una cirugía. Entonces, eso también hay que explicarle que es totalmente individual, porque sí, en la sala de espera se comentan, se hablan, se dan aliento, pero también dicen, ay, pero ¿por qué a mí me tienen que hacer esto y allá no? Porque yo no tengo la opción de que simplemente me den un tratamiento hormonal y todo me pase. Eso, pero es importante, esa conversación a veces es importante y conocerse, porque no todas las pacientes que van están atravesando justo el proceso, sino que hay muchas que ya lo han superado y van a sus controles que les corresponde ir muchas veces con nosotros después del tratamiento. Entonces, ellas se dan cuenta, como les digo, que todo puede salir bien, y ellas dicen, bueno, si ella pudo, pues yo también puedo. Y con el apoyo que tengo, si tienen el mismo equipo médico, el mismo tratamiento, las mismas opciones, pues sí sucede. Sí, sí sucede, sí hay esperanza y no es Sí. una esperanza ficticia, o sea, hay Un que tomarlo, optimismo sino que es ilusorio. algo real. Y yo Ujú. creo que lo real es a donde no tenemos que ir y no aferrarnos al que lo que me dijo mi vecino, lo que me Sí. dijo un familiar o lo que me dijo internet. Más bien las comparaciones generan más ansiedad. Sí. Y hay que hacerle ver a los pacientes que todos los cuerpos son diferentes y que cada caso es distinto. Claro, y que un diagnóstico de repente es algo realmente benigno, Ujú. pero agarramos el informe porque nosotros nos creemos más médicos que los doctores y entonces colocamos el diagnóstico en internet y caemos en una página que fue de repente redactada por alguien que no tiene idea Ni de lo idea. que está diciendo Exactamente. y te sale, no, sí, tumor, cáncer. Yo recuerdo una vez una compañera de trabajo, y disculpen que meta anécdotas aquí al azar, Tranquila. pero como estamos hablando de internet, que me decía, me duele mucho la rodilla, Dani, ¿tú qué crees que es? Porque a veces como uno trata temas de salud, creen que también uno es médico, Pensó ¿no? que era un sarcoma. Entonces uno dice, bueno, pero ve al traumatólogo, ve para atacar, yo te recomiendo un doctor, mira, este es el número, yo le paro de mi parte. Bueno, ella no llamó al médico, sino que puso en internet todos los síntomas que tenía. Dolor de la rodilla, tal, irradia para acá. Diagnóstico, cáncer. Me llama llorando, Dani, tengo cáncer. Y yo, ¿cómo que tienes cáncer? Fuiste al doctor y te dijo que tenía, o sea, yo le digo, fuiste al Claro. doctor y te dijo que tenía cáncer. No. Ajá, y fuiste y te hiciste un examen. No. Y yo le digo, ajá, pero ¿cómo sabes tú que tienes cáncer? Ah, yo lo busqué en internet. No, yo sentía que moría lentamente yo por dentro. Claro. Y yo decía, Claro. no, yo decía, ¿cómo alguien con un nivel universitario? Exacto. O sea, porque tú me dices, a veces acuñen todo a que no, es que no estudió. No, no. Es que esto no tiene nada que ver con No, preparación de educación. Esto es tiene un que tema ver con real. inteligencia Es un emocional. temor real. Es que de hecho, o sea, el temor al cáncer, incluso el miedo a la recurrencia, es mucho más Claro, pero a veces se Mm, autodiagnostican cáncer que no tienen. sí. Pero es claro, por todo por lo que implica la palabra.
¿no? Y es que hemos venido también con todo esto, con todas estas Sí, construcciones sí, que sociales. es muy controversial y hay pacientes Sí. que desde el momento uno que se sienten algo en la mama, lo otro que sienten es que ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? Se sienten muy solas. Y otra cosa que yo recalco también en la consulta es que ellas no están solas, no están solas porque siempre hay un equipo médico que vamos a estar pendientes de ellas. Sé que hay tratamientos y estudios costosos, vamos a buscarle la vuelta. Sí. Si hay forma de hacerlo, si tenemos tecnología en Venezuela, si tenemos medicamentos en Venezuela, que nos gustaría a todos nosotros, todos los especialistas, que tuviesen mejor difusión pública, nos gustaría, supuesto. claro, pero si podemos, estamos para ustedes desde el diagnóstico, el aspecto psico-oncológico, que es súper importante, el aspecto de mastología, el aspecto de oncología médica. Somos equipos grandes que tratamos y trabajamos es para ellas y para que justamente no se sientan solas. Y como dice Cris, también ellas en la sala de espera, ellas hablan entre sí y se dan cuenta, oye, no soy yo nada más, porque en el momento de la consulta que se diagnostica, mira, hay un nódulo, veo algo raro, o que se dice, mira, si esto no es nada bueno, viene la incertidumbre de, oye, me pasa esto a mí, o sea, se encierran en un cajón que, claro, eso tú lo debes ver más. Parte Sí, de la negación. sí, que es tienen los parte, pacientes. pero es Pero eso. entender que también está lo propositivo y también Sí. los especialistas, las manos expertas. Y Crismar lo puede decir en conjunto, mastólogos, oncólogos. Y también otra cosa a lo que se enfrentan, el temor a una cirugía cuando realmente son candidatos a ellos. Sí, nosotros, mira, en general todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama hasta el momento deben ir a cirugía. Ahora, ¿qué tipo de cirugía les corresponde? Pues eso va a depender de Ahí cada cambia. caso. Claro. ¿Qué tratamos nosotros? Pues ahora ya no queremos quitar mamas y tratamos de no quitar las mamas. En algunos casos pues hay que hacerlo, no hay otra opción, es la única opción y pues como les digo, hay que preservar la salud. Y la pero vida. y la vida. Sí. Pero siempre que podemos preservamos la mama. Hacemos cirugía conservadora de mama, hacemos cirugía oncoplástica para que tengan los mejores resultados. ¿Por qué? Porque la autoestima de la paciente es importante durante el diagnóstico, durante el tratamiento y en su vida posterior, porque la vida no se acaba con un diagnóstico de cáncer. Así es, la vida no se acaba con un diagnóstico de cáncer y lo estamos viendo con todos nuestros especialistas, lo vemos también día a día que hay muchos más testimonios de sobrevivencia y también de conservación de tejido, la conservación. Cris, para ti, ¿cuáles son las claves esenciales para un buen diagnóstico y también para una muy buena recuperación? Primero para el diagnóstico, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo hasta el cansancio, que no nos vamos a cansar nunca, hay que hacer los estudios que se indican, hay que hacer la mamografía a los 35 años, hay que hacer la ecografía, hay que visitar al mastólogo. ¿Por qué? Porque haciendo detección temprana tenemos muchas opciones de tratamiento. Y al diagnosticar un cáncer de mama en estadio inicial, digamos que sea un estadio 1, tenemos más del 95% de supervivencia. A diferencia de los pacientes que diagnosticamos en estadios avanzados, que ya tienen enfermedad, por ejemplo, en los huesos, en el hígado, en el cerebro, que la supervivencia baja hasta un 30%. Entonces tenemos muchas cosas que hacer, pero tenemos que trabajar todos, tiene que trabajar la población, tiene que trabajar el paciente, tiene que trabajar la familia y pues nosotros tenemos que seguir trabajando. Por Sí. supuesto, tenemos también la garantía del estudio y la especialización, pero también tenemos que nosotros poner nuestra parte porque también se dice de que para una buena recuperación el paciente quiere y tiene la necesidad de estar convencido de estar sanado. También esto influye muchísimo. Entonces, creo que también tenemos que estar conscientes de esto. Para ayudar a alguien, tiene que querer ser ayudado. Sí, Así que esto Sí, es debe clave haber- esencial. Debe haber mucha apertura y debemos apostar más a la cultura de prevención. Por Y los supuesto. profesionales tenemos esa tarea todos, ¿no? Y una cultura de prevención implica una información pertinente y estructurada. Y también no solamente hablar de la enfermedad, sino también darle más importancia a la salud, porque muchas veces sin darnos cuenta hablamos mucho de la enfermedad y el temor a la enfermedad y debo luchar con la Claro. enfermedad, pero debemos más bien también ampliar los significados de lo que implica la salud como tal. Como se nos está terminando nuestra consulta en tu consultorio podcast, ya que José ya nos dio ese mensaje final, vamos a ir despidiendo uno a uno. José Altuve nos dio este mensaje. José, ¿cómo te contactan? Bueno, en mis redes, a tu psique,
Ahí estoy para lo que requieran y bueno, si requieren José alguna Altuve, consulta. psicooncólogo, ajá. Isabel Muñoz, radiólogo, tu mensaje final. Mi mensaje final, no tengan miedo, realicen sus estudios anuales, comuníquense, estamos para ayudarlos, para educar, para explicarles paso a paso, tengan fe, en caso de que tengan algún tipo de diagnóstico, podemos ayudarlos en todo el camino. ¿Tu contacto, Isa? Me pueden encontrar en Instagram como @doctora radiologiza, como radiólogo con Isa al final. Ok, radiologiza. Súper Crismar fácil. Rodríguez, nuestra mastóloga de hoy. Te dejamos a ti este cierre, cuéntanos. Bueno, para finalizar, es importante recordarles, y es lo que nosotros queremos hacer todo el año y lo que hacemos todo el año. Les recordamos que, bueno, todos sabemos que octubre es el mes rosa, pero para nosotros rosa es todo el año. Claro. Porque esta enfermedad está todo el año y todo el año las pacientes tienen acceso a nosotros, acceso al tratamiento, acceso al diagnóstico. Por supuesto, gracias. Cris, ¿cómo te contactamos a ti? Mis redes sociales, dra.Crismar Rodríguez. Así es, bueno, Crismar nos dio este mensaje final, nuestros especialistas, hoy tuvimos el gusto de recibir a 3 profesionales de la salud en esta consulta de Tu Consultorio Podcast, acá en la Radio Podcast por la 96.9 FM, agradeciendo a todas las personas que nos escuchan en su carro, en su casa, en la oficina, desde su teléfono, que están allí a través de nuestro dial, pero también, como digo siempre, lo divertido de esta radio es que nos vemos y nos escuchamos también a través del podcast en diferentes plataformas como YouTube, Twitch, TikTok y también en Instagram tenemos fragmentos de esta entrevista, así que los invitamos a que nos sigan por @laradiopodcast. Mi cuenta @Daniela J. Salas. Con gusto, como siempre, con mucho cariño, todo nuestro equipo en la producción, Alberto Belfort, Roseliano Díaz Arias, José Francisco Carvajal Echenique, nuestro operador de audio, Pablo Belfort, también nuestro director de video, Difrey Alejandro, y quienes les habla a través del micrófono, Daniela J. Salas, certificado de locución 52.991, mi cuenta, @Daniela J. Salas. Gracias por acompañarnos hoy. Será esta una nueva entrega de Tu Consultorio Podcast.